Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver el siguiente ejercicio de campo y potencial. El ejercicio dice así: sea un largo cilindro macizo, no conductor, de carga total más Q y de radio R1. Y me da la densidad de carga de ese cilindro, ¿no? Que como vemos acá es de R1 menos R, para todo R menor que R1. ¿Sí? Este cilindro está dentro de un largo cascarón cilíndrico conductor concéntrico de radio interior R2 y radio exterior R3, sin carga neta. Calcular la distribución de carga en el cascarón, campo eléctrico y potencial para R menor que R1, para R entre R1 y R2, para R entre R2 y R3 y para R mayor que R3. ¿Cómo sería el ejercicio? Vamos a graficar, ¿sí? Tengo el cilindro. Este cilindro es el cilindro del cascarón. Aquí en medio tengo otro cilindrito concéntrico a este, ¿no? Sería algo así, ¿sí? Y esto, sería mi cilindro interior, y acá afuera tengo un cilindro exterior. Este que está acá adentro tiene un radio de R1, ¿sí? De acá a acá un radio R2 y de aquí hasta afuera un radio R3. Si yo lo dibujo de perfil a esto, estaría dibujando eh, ¿cómo se podemos dibujar con el de formas? Ah, bueno, ¿sí? Y afuera tengo más o menos. Tengo, si yo lo miro desde aquí, es decir, estoy mirando de acá el objeto, voy a ver el cilindro de adentro, ¿sí? Este cilindro, que es esto que está acá, que lo voy a pintar, pero no significa que sea conductor, simplemente lo pinto para... Este sería el radio R1, ¿sí? Aquí tengo un cascarón de otro cilindro, que lo voy a dibujar simplemente así, con un corte. Y este sí es conductor, por lo tanto lo voy a pintar así. Aquí tengo un radio R2 y exterior hasta afuera un radio R3. Me pide que calcule el campo eléctrico y el potencial para un R acá adentro, para un R acá, en el medio el cascarón y afuera, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular las diferentes cargas netas que voy a rodear, ¿sí? Para eso si tomo una porción de mi cilindrito de adentro, esto que está acá, no estoy rodeando la totalidad del cilindro interior, sino que estoy rodeando una porción cilíndrica del interior, ¿sí? Vista desde arriba sería esta. Esto es lo que yo estoy rodeando con mi superficie gaussiana, una superficie de radio R, ¿sí? Entonces, para R menor que R1, pero mayor que cero, la carga neta que rodeo va a ser Q neta es igual a la integral entre 0 y R de ρ por el diferencial de volumen, ¿sí?
Para eso vamos a recordar cómo calculo el volumen de este cilindro. El volumen del cilindro es la superficie de la base por la altura, ¿sí? O sea que sería el volumen es la superficie de la base, que como es una circunferencia es pi por r cuadrado. Y por la altura, que en este caso lo vamos a llamar longitud del cilindro, ¿sí? En este caso sería esta la longitud L, ¿sí? Entonces, el diferencial de volumen, derivo el volumen con respecto al radio, me quedaría 2pi RL, ¿sí? Diferencial de R. Ordenando un poquitito acá, me queda que el diferencial de volumen va a ser 2pi L, primero pongo la constante, después la variable, R diferencial de R. Esto que está acá, ya le aviso que es la superficie, ¿sí? Por lo tanto, la carga neta para este radio va a ser igual a la integral entre 0 y R de ρ. Pero ρ, si nos fijamos, en este caso es R1 menos R. Acá pongo R1 menos R. Eso es ρ. Por el diferencial de volumen que acá tenemos, que vale 2pi LR diferencial de R. Acá voy a hacer propiedad distributiva para poder resolver mejor esta integral. Me quedaría la integral entre 0 y R de R1 por 2pi LR. Y R1, 2pi LR, diferencial de R. Menos la integral entre 0 y R de 2pi L, R por R, me quedaría R cuadrado. 2pi L R cuadrado, diferencial de R. O sea que como esto es constante, sale afuera de la integral, me queda la R1 por 2, R1 por 2pi L, R diferencial de R. Entre 0 y R, ¿sí? Menos 2pi L, que también esto es constante, sale afuera de la integral, me quedaría la integral entre 0 y R de R cuadrado diferencial de R. Esto es R a la 1, ¿sí? Entonces acá la carga neta va a ser igual a R1 por 2pi L R cuadrado sobre 2. Menos 2pi L por R cubo sobre 3. Simplificando este con este no, ¿sí? Este con este, me quedaría que la carga neta, ¿sí? La carga neta va a ser igual a R1 por pi por L por R cuadrado, ¿sí? Menos 2pi L por R cubo sobre 3. Y eso lo vamos a resaltar, ¿sí? Yo lo voy a anotar aquí. Vamos a resaltar que la primer carga neta es R1 por pi por L por R cuadrado menos 2pi LR cubo sobre 3. Resaltamos. Para después encontrar. Esa sería la primer carga neta que tenemos. Luego me dice que el cilindro es conductor sin carga, ¿sí? El cascarón. Pero antes de analizar eso, lo voy a tomar ahora para R mayor que R1, ¿sí? Es decir, estaría tomando esta parte. ¿Y qué carga neta veo para R mayor que R1? La carga neta sería la totalidad de la carga del cilindro interior, que me dice que vale acá más 2Q, ¿sí? O sea que acá voy a hacer una anotación para R mayor que R1, pero menor que R2. La carga neta encerrada en este caso es la totalidad del cilindro interior, que dice que vale más Q, o directamente lo podemos poner como Q nada más, ¿sí? Resaltamos
y esa sería la carga 2, la carga neta de mi segunda superficie gaussiana, ¿sí? Vamos ahora a analizar qué sucede para cuando yo estoy acá dentro de este que vamos a denominar conductor, este cascarón conductor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Sí? Nosotros sabemos que en el interior de un cascarón no hay carga. Las cargas se ubican en la superficie. Por lo tanto, acá aparecerían en esta superficie interior las cargas, ¿sí? Acá aparecerían todas las cargas que hay acá. Y en la superficie exterior también aparecerían cargas, ¿sí? Pero en el interior no hay cargas. Es más, el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero. Los conductores, por eso se denominan equipotencial. Ya vamos a ver qué significa equipotencial. X es igual. Y potencial, justamente la palabra dice igual potencial. Entonces, equipotencial significa que todo el cilindro tiene el mismo potencial eléctrico, ¿sí? Ya cuando vemos la parte de potencial vamos a analizar eso, ¿sí? Entonces, acá lo que pasa es que las cargas se van a ubicar en este, ¿sí? La carga que están en la superficie interior de mi cascarón lo voy a llamar Q1 y la carga que están en la superficie exterior del cascarón es Q2. Pero si leemos acá, dice que el cascarón cilíndrico conductor concéntrico sin carga neta, ¿sí? Si dice sin carga neta, ¿qué quiere decir? Que Q1 más Q2 es igual a 0, ¿sí? No hay carga en el cascarón. Es decir, las cargas se anulan, tanto la interior como la exterior se anulan mutuamente. Es decir, si una es positiva, la otra tendría que ser negativa, ¿sí? Debido a eso, si yo tomo, por ejemplo, acá mi superficie gaussiana, ahí donde que le estoy marcando, lo voy a marcar con un amarillo para que se observe, ¿sí? Un trazo un poquitito más grueso. Acá estoy tomando mi superficie gaussiana. ¿Qué carga veo? Veo toda la carga del interior, toda esta carga más Q1, ¿sí? O sea que mi carga neta, la que estoy teniendo, en este caso, va a ser igual a Q más Q1. Y si yo a eso aplico Gauss, ¿sí? Voy a aplicar Gauss solamente a esta parte, ¿sí? ¿Qué sucede? Si aplico Gauss a eso, me queda que la integral de E por el diferencial de S, se me dice una integral de flujo. Esto es el flujo, cantidad de, es igual a ¿qué? A la carga neta encerrada dividido epsilon cero. Pero dijimos nosotros que el campo eléctrico en el interior es cero. O sea que cero va a ser igual, no hay flujo, ¿sí? Va a ser igual a la carga neta, que en este caso es Q más Q1. Q más Q1 dividido epsilon cero. Ahora este epsilon cero pasa aquí multiplicando y me quedaría que 0 por epsilon cero es 0. 0 es igual a Q más Q1. Con lo cual observamos acá que si yo paso este Q del otro lado restando, me quedaría que Q1 es igual a menos Q, ¿sí? Entonces la primera conclusión que llegamos es que Q1 es igual a menos Q, ¿sí? Entonces, si Q1 es menos Q, como yo sé que Q1 más Q2 es 0, y acá si sustituyo Q1, o despejo Q2 antes, Q2 va a ser igual a menos Q1. O sea que Q2 va a ser igual a menos Q1 que vale menos Q, ¿sí? Menos menos se hace más y ahí me queda que Q2 es igual a Q. ¿Se entendió? Entonces, Q2 es igual ahora a Q. Eso sucede cuando la carga del cascarón, cuando el cascarón en realidad es conductor y además la carga es cero. Si la carga no es cero, acá tendríamos que hacer que Q1 más Q2 es la carga del cascarón. O sea, ponerle que valga más 2Q o menos 2Q y hacer despeje, la operación matemática, para obtener el valor de la carga Q2. ¿Sí?
Entonces, en el interior, ahora vamos a analizar la carga 3, ¿sí? La carga 3 sería para R menor que R3, pero mayor que R2. Es decir, estoy en el interior del cascarón, acá en el interior. ¿Qué carga veo? Veo todo Q y veo Q1, ¿sí? O sea que la carga neta que estoy observando va a ser todo Q más Q1. Pero hace un ratito llegamos que Q1 es menos Q. Por lo tanto, la carga neta va a ser igual, de aquí no me voy a poner, la carga neta va a ser igual a Q menos Q. Y Q menos Q, 0. O sea que si estoy en el interior, no estoy viendo ningún tipo de carga, ¿sí? Es más, el campo adentro es igual a 0. Partimos de esa premisa, ¿sí? Ahora lo que vamos a analizar sería para R mayor que R3, ¿sí? Para R mayor que R3, si analizamos nuestro gráfico, ¿sí? En nuestro gráfico, para R mayor que R3 estaría acá afuera del cascarón. ¿Y qué verías? Verías la totalidad de la esfera interior, del cilindro, perdón, interior, más la totalidad del cascarón. Y el cascarón me da una carga al cascarón, me dice que vale cuánto el cascarón. Sin carga neta. O sea, afuera, ¿sí? La carga neta va a ser igual a la carga del cilindro interior, que es Q más 0, porque el cascarón no tiene carga. O sea, vería Q nada más de carga, ¿sí? O sea que el- la carga neta para 3 es Q, ¿sí? En base a eso, ahora vamos a calcular los potenciales eléctricos. Digo, los campos eléctricos, ¿sí? Voy a hacer un pequeño bosquejo de un corte de mi cilindro, ¿sí? Y acá voy a anotar las diferentes cargas. Acá había tenido una carga Q neta igual a R1 por pi por L por R cuadrado menos 2pi por L por R cubo sobre 3. Eso sería la primera. Para la segunda, la carga neta 2, vamos a decir, es Q. Para la tercera no había carga, es decir, 0. Y para la cuarta volví a tener Q, ¿sí? Entonces, en base a eso voy a calcular los diferentes campos eléctricos, ¿sí? Para eso vamos a recordar la definición de campo eléctrico. Para eso, para calcular los campos, vamos a apoyarnos en la integral de flujo de Gauss, es decir, en esto, ¿sí? La integral de E por el diferencial de S es igual a la carga neta dividido epsilon cero, ¿sí? Esto es lo que se conoce como flujo, ¿sí? Cantidad de línea de carga eléctrica que pasa por unidad de superficie. Entonces, vamos a utilizar esta igualdad y a partir de ella vamos a resolver. Esto es diferencial de S, ¿sí? ¿Qué quiere decir el diferencial de S? Es como que yo tengo esta superficie, ¿sí? Y a S le asocio un vector. Esta superficie que está acá tiene una superficie total diferencial de S, pero a S le asocio un vector y a ese vector lo llamo diferencial de S. ¿Perpendicular a qué? Al área de esa superficie, ¿sí? El campo eléctrico, sabemos que sale como las cargas son positivas en el interior, el campo eléctrico saldría así también, ¿sí? Voy a buscar con un color diferente al campo eléctrico. Entonces, el ángulo que forma el vector, este diferencial de S, con este vector campo eléctrico es de 0 grados, ¿sí? Porque la carga de acá es positiva, ¿sí? Entonces, esto que está acá es el módulo de E por el módulo de diferencial de S. Esto lo puedo escribir así. El módulo de E, ¿sí?
porque el producto punto es producto escalar de vectores, el módulo de E por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forma. En este caso, ¿qué angulito formaría? 0 grados, ¿sí? Y esto es la carga neta, que sabemos que es R1 por pi por L por R cuadrado sobre epsilon 0, menos 2pi LR cubo sobre epsilon 0. Todo esto es la carga neta y dividido por epsilon 0, ¿sí? La integral de E por el diferencial, como es el campo es constante y el coseno de 0 es 1, me queda la integral del diferencial de S, que es S, ¿sí? Acá me comí el 3, ¿sí? Que es S, ¿sí? Por lo tanto, esto es E por S, podemos decir directamente. Esto es igual a R1 por pi por L por R cuadrado sobre epsilon 0. Menos 2pi por L por R cubo sobre 3 epsilon 0. Pero ese, si recordamos, aquí, yo le había mostrado que 2pi LR era S, ¿sí? Por lo tanto, acá directamente sustituimos 2pi L, o sea, me quedaría el campo 1 por 2pi LR. Esto todo es S. Es igual a R1 por pi por L por R cuadrado sobre epsilon 0 menos 2pi LR cubo sobre 3 epsilon 0. Y ahora esto que está dividiendo paso multiplicando al otro miembro y me quedaría que el campo 1 va a ser igual a R1 por pi por L por R cuadrado dividido 2pi LR por epsilon 0 menos 2pi LR cubo sobre 2pi LR epsilon 0. Acá me estoy comiendo el 3 este, ¿sí? 3. Resolviendo esto, me queda que el campo 1, este con este se va y este con este se va. Puedo simplificar este 2πl 2 con 2πl aquí y me quedaría que el campo 1, en este caso voy a multiplicar por 2 aquí, me quedaría 2R1 pi L. Bueno, L con L simplifico. Entonces, L con L simplifico, ya no pongo abajo, ¿sí? Me quedaría acá R cuadrado sobre 2 por 2, 4 pi epsilon 0. Menos, aquí si corregimos, me quedaría R cuadrado sobre 3 epsilon 0. Resulta que 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K, la constante de Coulomb. Por lo tanto, esto es igual a 2 por la constante de Coulomb por R1 por pi por R cuadrado. Menos, por R nada más, porque acá simplifiqué el R cuadrado con este. Voy a borrar un poquitito aquí. Por R. Menos R cuadrado sobre 3 epsilon 0. Y ese sería mi primer campo eléctrico, ¿sí? El campo 1 entonces va a ser igual a 2 por la constante por R1 por pi por R. Menos R cuadrado sobre 3 epsilon 0. ¿Sí? Voy a resaltar eso. Ese sería mi primer campo eléctrico. Espero se vaya entendiendo. Cualquier duda, me van escribiendo. Bueno, para mi segundo campo, es decir, si yo tengo acá mi cilindro, ahora necesito calcular el campo aquí, ¿sí? Este es un corte del cilindro visto desde arriba. Entonces, aplico Gauss, la integral de E por el diferencial de S es igual a la carga neta dividido epsilon 0. Esto dijimos que era la integral de E por el diferencial de S
por el coseno de 0. Y la carga neta en este caso es la totalidad de la carga, ¿sí? O sea, Q, ¿sí? Entonces acá me queda, dijimos, coseno de 0 es 1 y E por E constante sale afuera de la integral y me queda la integral del diferencial de S, que es S. O sea, por eso es E por S es igual a la Q dividido epsilon 0, ¿sí? Me comí el epsilon 0. Y ahora S es 2pi LR, ¿sí? Entonces sustituyo mi campo 2 por 2pi LR es igual a Q dividido epsilon 0. Todo esto que está acá dividiendo, está multiplicando, pasaría dividiendo, y me quedaría que el campo 2 va a ser igual a Q por 2pi L epsilon 0 R. Es decir, si multiplico por 2 aquí, numerador y denominador, me quedaría así. Esto me quedaría 2 por Q, 2Q. Sobre 2 por 2, 4 pi epsilon 0 LR. Y 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K. O sea que es la constante de Coulomb, 2 veces la constante de Coulomb por la carga, dividido LR. Y este es mi campo 2. ¿Sí? O sea que mi campo 2 va a ser igual a 2 por la constante de Coulomb por la carga dividido L por R. ¿Sí? Y ahora, ya que estoy acá, el campo 3 aquí, ¿cuándo sería? Como estoy adentro de un conductor, el campo 3 es igual a 0. ¿Sí? En este caso, el campo 3 sería 0, porque estoy adentro del conductor. ¿Sí? Y el campo 4 estaría acá afuera. ¿Sí? Y si analizamos, en el campo 4 sería la misma que el campo 2, nada más que el radio es este R que está acá, sería este R mayor que R2, R3, ¿cierto? ¿Por qué sería igual? Porque la carga que yo estoy observando acá afuera es Q, ¿sí? Entonces la expresión es la misma. Cambiaría acá la carga sería la misma, entonces toda la expresión sería la misma. O sea que el campo 4 también es 2 por la constante, es 2 por la constante de Coulomb por la carga dividido LR. ¿Sí? Entonces, en base a eso, como ya tengo los campos eléctricos, ¿sí? Lo que me faltaría ahora es calcular los potenciales eléctricos, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, para calcular los potenciales eléctricos voy a hacer un diagrama. A ver, voy a poner esto. Vamos a suponer que esto sería el cilindrito interior. Acá afuera yo tengo el cascarón. Este sería un corte visto desde arriba, ¿sí? Y acá yo tengo los diferentes radios. Acá yo tenía R1, R2 y R3. Voy a calcular el campo aquí adentro, el potencial, perdón, en el interior acá, ¿sí? Entonces acá para eso lo que voy a hacer es primeramente, antes de nada, voy a recordar todos los campos eléctricos, ¿sí? Los campos eléctricos son el campo 1, que es igual a 2Q, 2 por la constante, por R1, por pi, por R, menos R cuadrado sobre 3 epsilon 0. El campo 2 es igual a 2 por la constante por la carga sobre LR. El campo 3 es igual a 0 y el campo 4 es igual a 2 por la constante por la carga sobre
LR. Vamos a hacer un análisis de esto antes de arrancar con los potenciales, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Esto que está acá, todo esto es una constante. Y acá esto, 1/3 de epsilon 0 también es constante. Entonces, a esta constante que está acá lo puedo cambiar de nombre y lo llamo C1, ¿sí? Esto es C1 y esto lo llamamos C2. Entonces quedaría C1 por R menos C2 por R cuadrado. Entonces, el campo 1 ahora pasó a llamarse C1 por R menos C2 por R cuadrado, ¿sí? Esto que está acá, todo esto que está acá, también es constante. Entonces a esa constante lo voy a llamar C3. Y está por 1/R. Entonces acá lo pongo por 1/R. Entonces, el campo 2 va a ser igual a C3 por 1/R. El campo 3 es 0. Y el campo 4 también vemos que es C3, ¿sí? 2 por la constante de Coulomb por la carga sobre L. O sea, también es C3 por 1/R. Bueno, acá me equivoqué, ¿sí? No sé por qué estaba pensando en el 3, pero es 1/R, ¿sí? Entonces el campo 3 es 0 y el campo 4 es igual a C3 por 1/R. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a hacer un corte. Esto sería el radio R1. Esto sería mi cascarón, ¿sí? Lo voy a pintar. Y de acá habría un R2 y un radio R3 hasta afuera del cascarón. Voy a calcular el campo acá, para el potencial, perdón, para R menor que R1, ¿sí? Y mayor que 0. Entonces, el potencial, eso lo voy a escribir así, potencial R, que sabemos que es el potencial, la diferencia entre el potencial del infinito y R, ¿sí? Que esto, como sabemos, se escribe potencial de R menos potencial de infinito, ¿sí? El potencial de infinito siempre es 0, lo vamos a tomar nosotros, ¿sí? Entonces, esto, para eso vamos a hacer el análisis. Vengo desde el infinito y me encuentro ¿con qué? Con R3, ¿sí? O sea que esto va a ser infinito hasta R3. Y de R3 paso a R2. Más de R3 a R2. Más de R2 paso a R. De R2 a R1. R1 y de R1 recién llegó al radio R. ¿Sí? De R1 a R. Si esto lo escribo como diferencia de potencial, esto sabemos que es el potencial de R3 menos el potencial del infinito, más el potencial de R2 menos el potencial de R3, ¿sí? Más el potencial de R1 menos el potencial de R2, más el potencial de R menos el potencial de R1, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Que si yo saco los paréntesis, van a ver que se me van a anular la R1 con la R1, la R2 con la R2 y la R3 con la R3, y me quedaría VR positivo y B infinito negativo, es decir, me quedaría esto, VR menos B infinito. Entonces eso nos da indicio que estamos escribiendo bien, ¿sí? Otra cosa, ¿qué sabemos del cascarón? Que el cascarón es conductor. Por lo tanto, si el cascarón es conductor, el cascarón es equipotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el mismo potencial en todos sus puntos. Por lo tanto, el potencial de este punto y el potencial de este punto, ¿cómo son? Y el potencial de cualquier punto que yo tome el cascarón, va a tener el mismo potencial. Por lo tanto, el potencial de R2, este que está acá, es
el potencial de esta superficie, ¿sí? Y el potencial de R3 de son los mismos. O sea que acá esta recta, el minuendo y el sustraendo son los mismos, ¿sí? Por lo tanto, esta recta me va a dar 0. Entonces puedo anularla directamente, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es esto. Esto sabemos que es menos la integral entre infinito y R3. ¿De qué campo? Vengo del infinito, llego a este R3 y me encuentro con el campo 4. ¿Sí? Con el campo 4 por el diferencial de R. De acá paso acá, pero se me anula. Entonces voy ahora con esta, que es menos la integral entre ¿qué? Entre R, esto sería R3, R2 y R1, ¿sí? Porque esto sería R2 y R1. Entonces, entre R2 y R1. ¿De qué campo hay en esta zona? ¿Sí? Si este es el campo 4, este es el campo 3. Este es el campo 3, perdón, y este es el campo 2. Pero el campo 3 es 0. O sea que es el campo 2. ¿Sí? Menos la integral entre R1, ahora de R1 llego hasta R. De R1 a R, y atravieso ¿qué campo en ese pedacito? Atravieso el campo 1, por el diferencial de R. Bueno, a esta integral que está acá lo voy a llamar 1, a esta integral que está acá lo voy a llamar 2, y a esta integral que está acá lo voy a llamar 4, ¿sí? Y vamos a resolver las integrales de manera separada, ¿sí? 1 sabemos que es la integral del campo 1 por el diferencial de R. O sea, va a ser la integral del campo 1. Y el campo 1 es C1 por R. ¿Sí? C1 por R menos C2 por R cuadrado diferencial de R. Y esto sabemos que va a ser igual a C1 por R cuadrado sobre 2 menos C2 por R cubo sobre 3. Ese sería el campo 1, ¿sí? La integral 1, perdón. Ahora vamos a resolver la integral 2, que es la integral entre R2 y R1 del campo 2 por el diferencial de R. O sea, va a ser la integral entre R2 y R1, ¿sí? Bueno, acá me comí algo, me comí los extremos de Bauer. Esto era entre R1 y R, ¿sí? Acá lo vamos a corregir, entre R1 y R, entre R1 y R minúscula. ¿Sí? Y acá entonces me quedaría entre R1 y R. Que sí o sí vamos a tener que aplicar los extremos de barro acá. Entonces acá me queda C1 sobre 2 por R cuadrado menos R1 al cuadrado. Menos C2 sobre 3 por R al cubo menos R1 al cubo. Bueno, ahora sí continuamos con la integral 2, que es 2, dijimos que era C3 por 1 sobre R, diferencial de R. Esto sabemos que es C3 por el logaritmo natural de R entre R2 y R1. O sea, me quedaría C3 por logaritmo natural de R1 sobre R2. Y ahora resuelvo la integral 4. ¿Sí? La integral 3 no tenemos, la integral 4, que es la integral entre infinito, ¿sí? Entre infinito y R3 del campo 4 por el diferencial de R. O sea, la integral entre infinito y R3 del campo 4. Y el campo 4 es C3 por 1 sobre R diferencial de R. O sea que sería la misma fórmula, C3 por logaritmo natural de R entre infinito y R1. Y acá hay algo particular. El logaritmo natural de infinito es infinito, pero nosotros sabemos que el potencial del infinito es 0. Por lo tanto, el logaritmo natural de infinito lo vamos a escribir como 0, ¿sí? Entonces acá me quedaría
C3 por logaritmo natural de R1, ¿sí? Entonces, como ya tenemos las integrales, la integral 1, la 2 y la 3, nos quedaría simplemente formalizar, ¿sí? Para formalizar, vamos a la paginita. A ver, ahí está. Habíamos dicho que el potencial de R es menos la primera integral. Y la primera integral es la de 4, que es C3 por logaritmo natural de R1. C3 por logaritmo natural de R1. ¿Sí? Menos la segunda integral. Y la segunda integral es C3 por logaritmo natural de R1 sobre R2. Menos C3 por logaritmo natural de R1 sobre R2. R1 sobre R2. Menos la tercera integral, que es esto, ¿sí? C1 sobre 2. C1 sobre 2 por R cuadrado menos R1 al cuadrado. R cuadrado menos R1 al cuadrado. Menos C2 sobre 3. C2 sobre 3 por R al cubo menos R1. Menos R1 al cubo. Y este sería el potencial para eso. Ahora, acá lo que podemos hacer es volver a sustituir ahora cada una de las constantes, C3, C3, C1 y C2, por el valor ya que habíamos escrito anteriormente, ¿sí? O si le preguntamos al profesor, si nos deja colocar directamente así, lo colocamos así el día del examen. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Con el ejercicio. Ahora vamos a el potencial aquí, ¿sí? El potencial para R mayor que R1, ¿sí? Entonces, el potencial para R mayor que R1, pero menor que R2, es el siguiente, ¿sí? Voy a escribir de vuelta, el potencial de R es igual al potencial de infinito hasta R, tengo que llevar. Para ello, vengo del infinito, me encuentro con R3, ¿sí? Ahora, de R3 paso a R2, y de R2 paso a R directamente ya. No llego a R1, ¿sí? Es decir, vengo de infinito, llego hasta R3. De R3 paso a R2 y R2 a R. ¿Eh? Este es el camino que hago. Infinito a R3, de R3 a R2 y de R2 a R. Y eso, si vemos, esto primero que está acá es menos la integral entre infinito y R3 del campo 4 por el diferencial de R. Menos la integral entre R3, ¿sí? R3 y R2. Bueno, esto es cero, directamente lo anulo, ¿sí? Porque ese es el potencial de, esto que está acá, el potencial de R2 menos el potencial de R3, y como es una superficie equipotencial, esto es cero. Me quedaría la última integral nada más, ¿sí? Voy a borrar acá. Esto es menos la integral entre R2 y R del campo 1. Del campo 1, a ver, campo 4, campo 3, campo 2 sería, ¿sí? Campo 2 por el diferencial de R. Y ahora analizamos. Esto lo voy a llamar 2 y esto le llamo a 4, ¿sí? La integral entre R2 y R del campo 2 diferencial de R es esta que está acá, la 2, ¿sí? Y la 2
Nosotros la tenemos resuelto, nada más que el extremo de integración en lugar de ser R1 de llegar hasta R1 llega a R. O sea que sería este mismo valor que está acá, pero en lugar de llegar hasta R1 llego hasta R no. Por lo tanto sería C3 por logaritmo natural de R sobre R2. Entonces el resultado va a ser igual a C3 por el logaritmo natural de R sobre R2. ¿Sí? ¿Vemos? C3 por logaritmo natural de R sobre R2. Esa sería esta integral que está acá. ¿Sí? Está la 2. Y la integral 4 también la tenemos. ¿Sí? La integral entre infinito y R3 del campo 4 por el diferencial de R va a ser igual a ¿qué? Si analizamos, esa integral es exactamente esta. ¿Sí? Entre infinito y R3 del campo 4. Entre infinito y R3 del campo 4. ¿Sí? Diferencial de R. Y esa integral ya tenemos el resultado, ¿sí? Que nos había dado C3 por logaritmo natural de R1. Entonces, C3 por el logaritmo natural de R1. Por lo tanto, el potencial aquí va a ser igual a menos C3 por logaritmo natural de R1 menos esto que tengo acá que es C3 por el logaritmo natural de R sobre R2. ¿Sí? Ese sería mi segundo potencial. Y ahora vamos a analizar el potencial acá dentro de mi superficie gaussiana, de mi cascarón conductor aquí. Entonces, ¿qué vemos? Vengo del infinito, llego a R3 y de R3 paso a R. ¿Sí? Pero como estoy adentro del cascarón, voy a escribir así. Para R mayor que R2, pero menor que R3. Voy a hacer mi gráfico para que se entienda, ¿sí? Esto es R1, R2 y R3. Vengo del infinito, llego hasta R3. Entonces, ese potencial de R va a ser potencial de infinito hasta R. Vengo del infinito, llego a R3. Más, y de R3 llego a R ya directamente, de R3 paso a R. ¿Sí? Entonces, esto sabemos que va a ser menos. Vamos a escribir en forma de diferencia de potencial para que vean esto. ¿Sí? Esto va a ser VR3 menos el potencial del infinito, más el potencial de R menos el potencial de R3. Resulta que el potencial de acá y el potencial de acá, o el potencial de acá, acá, ¿cómo son? Son todo el mismo potencial. Por lo tanto, este potencial de R de mi superficie gaussiana en el interior y el potencial de acá son iguales. Por lo tanto, esto se me anula. Me quedaría esto nomás que está acá. Y eso nosotros sabemos que es menos la integral entre infinito y R3. ¿De qué campo? Del campo 4 por diferencial de R. Que si nosotros nos fijamos es C3 por logaritmo natural de R1. ¿Sí? Es C3 por el logaritmo natural de R1. Y terminaría esa partecita. Ahora necesito acá afuera. ¿Ven? Y de acá afuera vengo del infinito y llego a R directamente. Entonces, para R mayor que R3, ese potencial de R es la diferencia entre el potencial de R menos el potencial de infinito. ¿Sí? O sea, esto es potencial de R menos potencial de infinito. Y si de infinito vengo de infinito, vengo de infinito, ¿qué campo estoy atravesando? El campo 4. ¿Sí? O sea que es
Esto va a ser menos la integral entre infinito y hasta R nomás, del campo 4 por el diferencial de R. Que si nos fijamos con esta de arriba son exactamente la misma integral, nada más que difiere en este extremo de integración. En lugar de llegar hasta R3, llega hasta R nada más. O sea que sería el mismo valor, pero tengo que sustituir acá donde va la R3 por la R. O sea que me quedaría menos C3 por logaritmo natural de R de R. ¿Sí? En lugar de R3, R. Y ahí quedaría concluido el examen, el ejercicio del examen. Espero hayan entendido y cualquier cosa me van escribiendo. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video.